El cristiano es el que acepta el camino que siguió Jesús para salvarnos, es decir, el camino de la humillación. Lo dijo el Papa este jueves en su homilía de la misa matutina en Santa Marta. También afirmó que se equivocan los cristianos, los sacerdotes, los obispos e incluso los papas que no siguen este camino. Inspirándose en el Evangelio del día, el Papa afirmó que nos enseña las etapas que recorrieron los apóstoles para saber quién es Jesús, y que estas son 3, a saber, conocer, confesar y aceptar el camino que Dios eligió para él. Conocer a Jesús es lo que todos hacemos nosotros cuando, observó Francisco, tomamos el Evangelio y tratamos de conocer a Jesús, o cuando llevamos a los niños al catecismo, al igual que cuando los llevamos a la misa. Sin embargo, dijo que se trata solo del primer paso. El segundo es confesar a Jesús. E questo noi da soli non possiamo. Nella versione di Matteo dice, ma Gesù dice a Petro, questo non viene da te, te lo ha revelato il Padre. Y esto nosotros solos no podemos hacerlo. En la versión de Mateo, Jesús le dice a Pedro, esto no viene de ti, el Padre te lo ha revelado. Solo podemos confesar a Jesús con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor y confesarlo sin el Espíritu Santo. Así lo dice Pablo, no podemos confesar a Jesús sin el Espíritu. Por lo tanto, la comunidad cristiana debe buscar siempre el poder del Espíritu Santo para confesar a Jesús, para decir que es Dios, que es el Hijo de Dios. Deve cercare sempre la forza dello Spirito Santo per confessare Gesù, per dire que Lui è Dio, que Lui è il Figlio di Dio. Pero ¿cuál es el propósito de la vida de Jesús? ¿Por qué vino? Responder a esta pregunta significa realizar la tercera etapa en el camino del conocimiento de Él. Y Francisco recordó que Jesús comenzó a enseñar a sus apóstoles que debía sufrir y que lo matarían para luego resucitar. Confessare Gesù è confessare la sua morte, la sua risurrezione. Confesar a Jesús significa aceptar el camino que el Padre eligió para él, la humillación. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, Dios envió a su Hijo, quien se anonadó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, muerte de cruz. Si no aceptamos el camino de Jesús, el camino de la humillación que Él eligió para la redención, no solo no somos cristianos, sino que merecemos lo que Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Meriteremo quello che Gesù ha detto a Pietro, va dietro a me, Satana. El Papa señaló que Satanás sabe muy bien que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús rechaza su confesión, como alejó de sí mismo a Pedro cuando había rechazado el camino que Jesús había elegido. Confesar a Jesús, dijo en efecto el Papa Francisco, es aceptar el camino de la humildad y de la humillación. E quando noi vediamo tanti cristiani buoni, no? Con buona volontà, ma confondono la religione con un ceto sociale, di bontà, di amicizia. Y cuando nosotros vemos a tantos buenos cristianos con buena voluntad, pero que confunden la religión con un concepto social de bondad, de amistad, cuando vemos a tantos clérigos que dicen que siguen a Jesús, pero que buscan los honores, los caminos suntuosos, los caminos de la mundanidad, no buscan a Jesús. Los caminos de la mundanidad no buscan a Jesús, se buscan a sí mismos. No son cristianos, dicen que son cristianos, pero de nombre, porque no aceptan el camino de Jesús de la humillación. Y cuando leemos en la historia de la Iglesia acerca de muchos obispos que han vivido así, y también de muchos papas mundanos que no conocieron el camino de la humillación, no lo aceptaron, debemos aprender que ese no es el camino. Dobbiamo imparare che quella non è la strada. Francisco concluyó invitando a pedir la gracia de la coherencia cristiana para no usar el cristianismo para escalar, es decir, la gracia de seguir a Jesús en su mismo camino hasta la humillación.